Dios nos permite estar una vez más a través de este medio en contacto con ustedes y agradecemos a Dios esa oportunidad porque una y otra vez digo que cada vez que Dios nos permite abrir su palabra para enriquecernos, para darnos grandes bendiciones, si es que la recibimos y si es que queremos obedecer esa palabra, estamos en un momento especial. Cada vez que nosotros nos reunimos, aunque sea por esta vía, a conversar acerca de lo que Dios nos enseña en su palabra, estamos siendo bendecidos. Esa es su promesa. Y si hay algo que necesitamos hoy y siempre, es que Dios nos bendiga, porque vivimos en una atmósfera donde no es eso lo que recibimos, no es eso lo que estamos generando como seres humanos. Hay mucha tensión, hay mucha división, hay muchas situaciones que son completamente destructoras para nuestras vidas. Y hoy queremos tocar un tema que es el tema mujeres, esposas que aconsejaron a sus esposos. ¿Por qué es necesario en este tiempo que lo hagamos? En primer lugar, porque aconsejar es una facultad, una de las facultades que Dios nos regaló cuando nos creó. Dice la palabra que Dios dijo, Dios decidió, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y las facultades de Dios son las que Él puso en nosotros. En la medida en que Él lo quiso, en la dimensión y el poder con que Él quiso hacerlo. Todo ser humano, toda persona que viene al mundo tiene facultades que Dios nos ha regalado. El cómo la usamos, el cómo usamos esas facultades es lo que hace la diferencia. Y realmente Dios, una de las facultades que nos dio es esa que Él tiene, que es la de aconsejar. Él mismo dice de Él que es admirable consejero. Puesto que es admirable consejero, no hay nada que tacharle cuando Él aconseja, no hay nada que cuestionarle cuando Él aconseja. No hay en su consejo ninguna perversión, ninguna mala intención. Todo lo que hace es para edificar nuestras vidas. De hecho, el hombre que más sabiduría ha tenido en la tierra, el hombre al que Dios le regaló sabiduría, a Salomón, dice en Proverbios 19:20, y lo leo: escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. En el buen consejo siempre hay algo que nos va a invitar a meditar en nuestros caminos y a darnos cuenta si estamos muy lejos de eso que es lo que necesitamos escuchar. Y cuando hacemos caso a un buen consejo, somos inmediatamente bendecidos, porque las cosas empiezan a encajar en nuestras vidas. Pero para eso, para que veamos las consecuencias, tenemos que oír el consejo y tenemos que tener un corazón amplio. Cuando la Biblia dice, el Señor dice en su palabra que Él vio a Adán y lo vio solo, Dios dijo a esa forma de estar solo, todavía Adán no tenía compañera, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es una decisión de Dios que la mujer exista, así como fue una decisión que el hombre existiera. Pero en el orden de creación fue el hombre el primero en ser hecho por Dios. Ahora cuando lo ve solo, dice, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea. Y toda mujer, ayer, hoy y mañana, cada una de nosotras está en la necesidad de saber qué significa ser ayuda idónea. ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que Dios quiso? Y voy a decir algunas de las cosas que Dios imprimió cuando hizo la mujer. ¿Qué puso en el corazón de la mujer? En primer lugar, Dios nos hizo sensibles. Nos hizo a las mujeres con una sensibilidad especial y una capacidad de amar, que es la forma de amar más parecida, humanamente hablando, a como Dios ama, que es la maternidad, la forma de expresar el amor a los hijos. Pero nos hizo sensibles para poder ofrecer sostén, para que fuéramos mujeres con el ánimo y la fortaleza necesarias a fin de dar eso al esposo. Ayuda idónea es capacidad, es facultad, es tener todo ese diseño en nuestro interior a favor de. Recuerda siempre, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré ayuda idónea. Y que Dios haga a alguien con la idoneidad necesaria
Quiere decir que puso mucho de él en esa mujer, la que es nuestra madre, hablando desde el punto de vista de nuestra raza, de nuestra humanidad, puso mucho en ella para que aportara, diera, regalara, expresara lo que Él había dado. Cuando Dios nos hace, todo nuestro diseño es encaminado a eso, ser ayuda idónea. Nos hizo entendidas para poder ver situaciones que desde un ángulo diferente, desde el ángulo mujer, el hombre no podía ver. Lógicamente, él es hombre. Nos hizo personas espiritualmente sabias para que pudiéramos aconsejar, advertir al esposo acerca de metas, planes, decisiones, acciones que pudieran hacer peligrar, escucha bien mujer, hacer peligrar el propósito de Dios para él, el propósito para el cual el hombre fue creado. Dios hizo ayuda idónea para eso también, para que la mujer velara, fuera justamente como un muro protector. La palabra ayuda idónea es efer kenegdo o conegdo y significa ayuda y muro delante, estar delante. Es la mujer que ve y porque ama con amor perfecto como Dios se lo regaló, en ese momento, en el principio, esta mujer puede ver cosas que Dios le muestra, que Dios le manifiesta. Si hay alguien que debe estar agradecido a Dios por su creación y propósito fundamental, es la mujer. Cada vez que oigo que dicen, tantos dicen, la mujer, Dios no quiere saber de ella, la hizo inferior, todo eso es mentira, eso no es así. Eso es parte de lo que el enemigo quiere que nosotras creamos. Pero Dios nos hizo entendidas y espiritualmente sabias. Y nos hizo irrepetibles para ese hombre, para ese varón. Una compañera, una mujer eficiente. Y no estoy hablando de eficiencia en términos también menospreciativos, no, eficiencia en el sentido real. Dios nos hizo con capacidad de poder funcionar, de poder realizar, de poder hacer, de poder alcanzar cosas que solo a nosotras Dios nos regaló. Es justamente al unir a ese hombre y esa mujer, un hombre que viene con características y facultades también preciosísimas, es en esa asociación que ocurre el matrimonio. Y es allí que Dios quiere que esa mujer sea la ayuda idónea. Está implícito en ese diseño, repito, las cualidades que iban a manifestar por qué Dios dice, haré ayuda idónea. Entre esas está el consejo, está la prudencia, está el amor, está la inteligencia, está la sabiduría, está la prudencia, está la complementariedad, están tantas cosas preciosas que Dios regaló y por eso bendice el matrimonio. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el pecado entra. Y voy a mencionar de las muchas cosas, voy a mencionar algunas de ellas para que entendamos lo que queremos mostrar hoy, compartir con ustedes hoy. El pecado destruyó la igualdad que había entre ellos. Dios los hizo iguales, diferentes en forma y funciones, pero iguales en la valía, en la dignidad que Dios les regaló, por cuanto los dos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. El pecado destruyó la igualdad e introdujo la desigualdad entre el hombre y la mujer. Número 2, el pecado rompió la unidad y condujo a esa unidad a la división. Número 3, dañó la comunión y produjo el dominio y el control y la manipulación en la relación. Eso es consecuencia del pecado. Y por último, fragmentó la transparencia. Siendo transparentes los dos, lo físico era una muestra de lo emocional y lo espiritual que había. No tenían por qué cubrir nada, no había nada que esconder, todo estaba claro. El pecado hizo que llegara la desconfianza. Y al llegar la desconfianza se perdió la credibilidad. ¿Cuántas situaciones en el día de hoy a consecuencias de estas cosas? Pero estaba el consejo. Y cuando el pecado entró, cuando Eva oyó lo que la serpiente le decía, entiéndase lo que Satanás a través de la serpiente estaba diciendo, Eva aconsejó mal a Adán. El primer mal consejo
que se produce en la relación es el de Eva, Adán. Eso lo tenemos que reconocer las mujeres, aunque no nos guste. Ella fue seducida y al ser seducida, ella quiso que su esposo también comiera de lo que ella había comido, que Dios había dicho, no lo hagas. ¿Por qué decimos esto? Leamos Génesis 3:17. Y cuando Dios los llama a cada uno de los que intervinieron en la caída, en el pecado, y habla con Adán, cuando le toca su parte, Dios dice, por cuanto has escuchado, escúchese bien, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordenó diciendo, Dios, yo te ordené, no comerás de él. Es Dios el que dice, tú oíste a tu mujer. El consejo de tu mujer, esa seducción para que desobedecieras, vino de ella. Por lo tanto, las mujeres tenemos que cuidarnos mucho del tipo de consejo que podemos dar, porque fuimos creadas para aconsejar. Pero ¿qué aconsejamos? ¿Es lo que Dios quiere o es lo que nosotras queremos? Así que vamos a ver 4 ejemplos en el tiempo en que conversemos acerca de este tema. 4 ejemplos. 2 mujeres que aconsejaron bien y 2 que aconsejaron mal. No te olvides de Eva. Eva fue ayuda idónea hasta que él y ella, por el pecado, aconsejó mal. Ahora mismo regresamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En la primera parte de este tiempo dijimos que las mujeres hemos recibido de parte de Dios esa facultad tan preciosa que es el poder aconsejar. En el caso específico, el consejo al esposo. Dios nos hizo ayuda idónea. Pero esto se ha destruido, se ha desfigurado, se ha corrompido a consecuencia del pecado. Ahora vamos a ver los ejemplos de 4 mujeres que aparecen en la palabra de Dios, que nos ayudan a entender de manera gráfica por qué el consejo bueno es una bendición y por qué un mal consejo es una maldición. Cómo llega a impregnarse y dañar aún a los descendientes de ese matrimonio. Queremos entonces ver ese primer ejemplo de mujeres que aconsejaron bien. Y el primer ejemplo está en 2 Reyes 4, a partir del verso 8. Ahí se habla de una mujer cuyo nombre no se menciona, pero pertenecía a una región de Israel que se llamaba Sunem, y por eso se conoce como la Sunamita. Esta mujer, dice la palabra que ella estaba casada con un hombre viejo, era un hombre mayor que ella, pero era un hombre que por las cosas que se describen, entendemos que era un hombre que tenía cierto poder económico, porque tenía tierras que estaban sembradas, tenía segadores, criados, tenía asnas, y la palabra dice de ella que era una mujer importante. O sea que es lo primero que vemos acerca de la Sunamita aquí en este pasaje. Sí, Nicauri, también podríamos destacar que ella era una mujer, digamos, persistente y hospitalaria, porque cada vez que Eliseo pasaba, ella lo invitaba insistentemente, como dice la palabra, a que comiese en su casa. También podríamos decir que ella tenía discernimiento espiritual. Lo vemos cuando ella dice, el hombre que pasa por nuestra casa, su esposo, es un hombre santo de Dios, o sea que ella pudo ver que él era un hombre de Dios. También me llama mucho la atención la relación que ella tenía con su esposo, que era respetuosa, afectuosa, y ella lo involucraba en las cosas. Lo podemos ver cuando ella le dice a su esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla. O sea, ella, como se refiere, había una relación sana, vamos a decir. Así es. Exactamente, Alicia, así como tú dices, que casualmente ese fue el consejo que ella le dio a su esposo. Me encanta cómo ella lo aconseja, porque fíjate cómo dice, te ruego, comienza humildemente a pedirle
Y entonces me encanta como dice, hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, o sea, todo lo que dice, y todo el tiempo conjuga el verbo en plural, o sea, vamos a hacerlo juntos. Ella entendía que eran un equipo, que eran una unidad. Ella veía, me encanta Olfa porque eso me hizo pensar inclusive a veces a mí misma cuando yo estoy realizando algo en mi casa o resolviendo algo en mi casa y a veces ya la mujer de hoy hace muchas cosas sin pedirle, sin decirle al marido o comentarle lo que va a hacer o decirle vamos a hacer esto en conjunto, ponerse en común acuerdo como el Señor nos mandó a hacer uno. Pero ella efectivamente sí refleja cuando da el consejo que lo hace humildemente y lo hace, vamos a hacerlo juntos. Y cuando venga a nosotros, ella efectivamente veía que ellos eran una unidad. Sí, hace mucha falta eso. La capacidad de intercambiar, de aconsejar, de sugerir, no en el sentido de, bueno, ahí te digo eso, si tú quieres, sino sabiéndose una unidad, sabiéndose socios. Y como eso habla también, Zaida, cuando uno hace cosas en su casa, pero como eso habla también que ella era una buena administradora y su esposo confiaba, porque ella ahí está siendo hospitalaria, pero ellos están invirtiendo para que ese hombre de Dios venga a su casa y el esposo le escuche, o sea que eso es algo también importante, o sea, como ella administraba la casa y él confiaba. Fíjate, Nicole, que en lo que ella pide, le dice a él, vamos a poner tal cosa, es justamente lo necesario, no era hacer nada, era algo exactamente lo que necesita, parte de la administración. Es parte. Y como cuando nosotros proveemos espacio en nuestros hogares para el Señor, porque este varón de Dios era la presencia del Señor, como inmediatamente invitamos la presencia de Dios nos bendice, porque donde está Dios hay bendición, hay paz. Y ella sin pedir, porque ella no buscaba, no era para un interés personal, ella no le pide nada a este varón de Dios. Y cómo esa bendición le trajo a ella, porque ellos no tenían hijos, como hablamos ahorita, el esposo era mayor, y ella recibe la bendición de ser madre y concebir a su edad, incluso el esposo siendo viejo, sin ella pedirlo, porque es el siervo que le dice a Eliseo que no tienen hijos. Y vemos, acontece en la historia que hemos también discutido aquí anteriormente, que el hijo muere. Como vemos también en esta mujer digna de ser imitada, ¿verdad? El dominio propio, cómo ella lo ejerce, pasando el momento más duro de la vida de cualquier madre, que es la muerte de un hijo. Ella va donde su esposo, no le dice a su esposo nada, sino que vuelve y le solicita, envíame, le pide permiso, envíame al varón para yo ir prontamente y regresar, parafraseando, ¿verdad? Y ella lo que le dice, lo dice en paz, le dice paz, porque el esposo no entendía en ese momento porque iba a visitarlo. Y cómo esa ecuanimidad de esta mujer, que ella guarda y la circunstancia, o sea, estamos hablando de la muerte de su hijo, su único hijo, cómo ella guarda en su corazón el dolor hasta ir al lugar donde ella, sin entender lo que estaba pasando, iba a donde ella tenía que estar, que era a los pies del Señor, de la presencia del Señor, lo que representaba el profeta en ese tiempo. Y ella guarda esa ecuanimidad, bendice a su esposo con paz y se va. ¿Qué aprendemos de ella? O sea, esta mujer, el corazón de ese esposo está confiado en ella. El esposo escucha el consejo de su mujer por su manera de ser, porque siempre, a pesar de lo que pasa, se mantiene firme. No tiene un corazón cambiante, no tiene sombra de variación. La muerte tocó a su puerta y ella no, la condición no la alteró. Se mantuvo tranquila, y fue a buscar, centrada. Fue a buscar donde a desahogar su dolor, donde ella sabía que podía encontrarlo. Tú dijiste algo muy interesante ahorita, Nicole, y es que ella lo que quería traer la presencia de Dios a su casa. Correcto. Que es lo que toda mujer sabia debe anhelar.
que la presencia de Dios more. Ella veía pasar a ese hombre por ahí, tiene el discernimiento de saber, ese es un siervo de Dios, lo invita a su casa y ese estar allá le trae una bendición que ella no pidió. Claro. O sea, Dios la bendijo. Cada vez que Dios entra a un hogar porque le dan la libertad, Dios bendice. Dios Así bendice. es. Sí, me hace recordar Proverbios 14, bueno, la mujer sabia edifica su casa. Ella edificó su casa y como tú decías, Zaida hizo copartícipe a su esposo en esa bendición, porque fue hagamos juntos. Así que bellísima la historia y vemos un buen consejo, como tú dices, Un buen consejo. un buen consejo. Trae Que trae bendición al hogar Y que el edifica la esposo casa. lo escuchó. Que el esposo Claro, lo escuchó. muy Era importante. buen Porque su consejo. conducta. Exacto. Porque también, Respaldado. digo, cortito, hablamos cuando pasa cualquier cosa, porque esto es una cosa extrema, perder un hijo, pero cualquier cosa que nos pase en nuestra casa, una situación, nosotros le decimos paz a nuestro esposo. Pero o lo llamamos y le hablamos con paz. Por cosas más Por- sencillas. muy que sencillas. eso. Pero pon el ejemplo, Nicole, de lo que tú me dijiste ahorita. Nos cortaron la luz, no hay internet. Exacto. Venga a resolver este lío. Ajá, y uno Hay una le traspasa, filtración. le traspasa tal vez la ansiedad en vez de decir eso es sea, paz, ajá. sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. Exactamente. Así que tenemos que aprender. Aprender de ella. Otro Por ejemplo que me gustaría también traer, Orfa, así como esposas que aconsejaron bien a su esposo, es el de la esposa de Pilato. A ver, cuéntanos ¿Verdad? eso. Sabemos que Pilato estaba pues en el tribunal interrogando a Jesús. Conocemos que Pilato era el gobernador de Roma ante Israel y al ser gobernador esto también lo hacía juez. Así que en ese momento en que se tomaba la decisión si liberar a Jesús o no, pues Pilato recibe un mensaje de su esposa. Sabemos que a Jesús lo habían traído por motivaciones erradas, por egoísmo, y el mismo Pilatos pudo, al entrevistar a Jesús, darse cuenta que él era un hombre justo. Pero él estando ahí, le interrumpen, le dan un mensaje de la esposa, y eso lo digo que está en Mateo 27, 19, donde ella le dice este aviso: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. La tradición dice que el nombre de esta esposa era Claudia Prócula, ¿verdad? Entonces se ve ahí lo que decías al principio de una sola carne, de que somos ayuda idónea, porque vemos ahí cómo Dios a quien usa a la esposa, que tal vez ni ser creyente, ella en sueños recibe esta revelación y es diligente y se mueve y le da ese aviso al esposo. Y el consejo es muy específico. Es una Gina. advertencia, es como Ese- un mandato casi, O sea, no no hagas eso. tengas nada que ver con ese justo. O sea, eso es algo sumamente interesante. Sí, Orfa, y ahí podemos ver tres aspectos o algunos aspectos en esa declaración. Lo primero es que ella califica a Jesús como justo, o sea, que ella entendía que él era un hombre inocente, realmente. Y después, Y vamos a tener que ponernos por mitad en este momento, en pausa, porque ya tenemos que hacer la primera, para que tú continúes esa misma línea cuando regresemos. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. y retomando lo que hablábamos hace un momento, analizando las declaraciones de la esposa de Pilato, vemos tres aspectos. El primero es que ella dijo que él era justo, de manera tal que ella sabía o entendía que Jesús era un hombre inocente, que no había hecho nada por lo cual mereciera ser condenado. Lo segundo es que ella dijo que mientras dormía tuvo un sueño, y ese sueño fue tormentoso para ella, porque ella dice: he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea que en ese sueño ella padeció. Fue algo que la conmocionó de alguna manera. Y lo último fue que ella, en base a ese sueño que tuvo, entonces mandó el consejo a su esposo y le dijo: no tengas nada que ver con este justo. De manera tal que ella le dio un buen consejo al esposo. La pregunta es si Pilato le hizo caso a ella. Entonces aquí vemos un ejemplo de un buen consejo
y su esposo no escuchó. A diferencia de la tsunamita, que fue un buen consejo y su esposo escuchó. Porque yo me pongo a pensar, Pilato parado en el tribunal, sabiendo que Jesús era un hombre justo y recibiendo un mensaje de su esposa diciéndole no tengas nada que ver con este hombre justo, y tomando la decisión que toma de crucificar a Jesús. O sea, pero yo pienso, Lisa, que realmente él sí oyó a la esposa. Y como tú dijiste al principio, él comprobó que ella tenía razón en lo que él le estaba sugiriendo, porque comprobó que Jesús era un hombre justo. Sin embargo, fue como que más valioso para él la presión política o lo que decía la gente que estaba a su alrededor, y él quedar bien quizás con esas personas fue más importante para él que obedecer o escuchar la voz del consejo, sabe el consejo de su esposa. Interesante ese comentario, Zaida, porque él es juez. Estaba en el tribunal y oyendo las acusaciones y las denuncias que hacían en contra del Señor. Como juez, algo que tenía que tener era ser justo a pesar de las presiones. Eso es parte de lo que es la función y el carácter del juez. Pero no se hizo. Él no hizo eso. Él no oyó el consejo. Él no hizo caso a las evidencias. Él se dejó llevar por la corriente política. Eso es un ejemplo muy de hoy. Muy buen ejemplo de lo que pasa el día de hoy. Exactamente. Claro, les digo, hay muchas voces. Puede estar la voz de su esposa, en este momento era casi un consejo de algo que Dios le había revelado. Está la voz de uno mismo, está la voz de la presión, y hay que decidir qué voz escuchar. ¿Qué voz vas a escuchar? Y solo, ¿qué consejo vas a seguir? Y siempre es mejor agradar a Dios que a los hombres. Así es, así es. Al final eso es. Bueno, hemos visto también, como hemos visto las mujeres que aconsejaron correctamente a sus hombres, a pesar de que uno oyó y otro no oyó. También podemos ver en la palabra dos momentos o dos mujeres en la Biblia que aconsejan mal a sus esposos. Particularmente en el que vamos a ver ahora, que es Sara. Vamos a enfocarnos en este momento de la vida de Sara. ¿Y quién era Sara? Sara estaba casada con Abraham. Ella lo amaba mucho a su esposo. Sabemos que Sara, como dice Pedro de ella, obedecía a su esposo, era sumisa, le llamaba Señor, o sea que era tenía cierto respeto conforme a la cultura hacia su esposo. Ellos no habían tenido hijos, aunque en su vejez Dios le había prometido a Abraham una descendencia más grande que las estrellas del cielo. Y pues 10 años después de haber recibido la promesa de que ella sería la madre de ese hijo, no había pasado nada. No, ella no había todavía tenido ese hijo, y ella decide pues dar un mal consejo a su esposo. Y aquí vamos a ver cuál es ese consejo que le da Sara. Ella quizás fue muy proactiva. Ella decía, déjame yo ayudar un poco. Exactamente. Me estoy poniendo más vieja y no hay todavía... Dios no ha permitido que así sea. Claro. Pero antes de entrar al consejo, que era lo que hablábamos ahorita, a mí me impresionó por primera vez que lo vi así, Orfa, que lo hablábamos antes del programa, como esta promesa, porque ya esa promesa llega a la vida de Sara. Ella quizás se le había ido el deseo de su corazón, ya ella estaba en su vejez. Cualquier deseo ya de uno tener un hijo, ya después de cierta edad se apaga ese deseo. Pero a mí me impresionó cómo esa promesa de Dios, ella la pone en el lugar incorrecto. O sea, esta mujer que conocemos tanto de Sara, y cómo eso la impulsa, ese mal lugar donde uno pone hasta un don, o sea, un talento, una promesa de Dios, la puso por encima de Dios, porque ella quiso entonces tomar en sus manos, y yo no lo había visto así, como a nosotros hasta una promesa del Señor nos puede sacar
del lugar donde siempre tenemos que tener las cosas siempre bajo los pies del Señor. Pero ella quiere aquí ser la mano del Señor. Tú sabes, Nicole, de eso que tú estás hablando, es sumamente importante que tengamos eso siempre fresco en nuestras vidas, porque cuando Dios promete, por ser promesa, son palabras que debes tomar y darlas por sentado, porque Dios lo dijo, Él les verás, en un momento las va a cumplir. Él nunca dijo, en 5 años, en 20 años te voy a cumplir, sino eso va a ser así. O sea, es muy, muy gráfico cuando Dios le dice a Abraham, en el versículo 4, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará que en ese momento era el mayordomo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, te estás reconfirmando, yo te dije que es eso. Pero nuestra fe, que ahí es donde está el problema, sin fe es imposible creer. Yo no puedo ver la promesa de Dios si no tengo fe. Entonces, la fe puede bajar. El tiempo va pasando, no lo veo. Dios no quiere que yo lo tenga. Y está la promesa que Él te ha dado, pero eso se debilita. Y ese fue un momento crítico en la vida de Sara. Claro, donde su fe estaba bajita, digamos. Creo que en base a lo que nos explicaba al principio, en el primer segmento, de que estamos llamadas como mujeres a dar buen consejo a nuestros esposos, tiene mucho que ver también la condición espiritual de cada una de nosotras. Y entonces, ¿cómo era la condición espiritual de Sara en ese momento? Su fe estaba bajita. Dios había hecho esa promesa. Sin embargo, como ella dice aquí, en Génesis 16:2, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sara. Para entender el contexto, esto también era una costumbre pagana, pero una costumbre que se estilaba en ese momento. Una pena, pero las esclavas, o como le llamaban, eran como objeto, y tú la podías usar, y mi marido se llega a ti, y entonces el hijo que ella tenga será mío. Obviamente esto fue una solución totalmente humana en sus fuerzas, no en la fuerza de Dios, no esperando pacientemente al Señor. Y uno que tiene la oportunidad de conocer el fin de la historia y que sabemos cómo luego le da un hijo y que Dios mismo le dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Nos hace pensar que cuando uno está esperando una promesa, uno no tiene la historia final y lo único que te hace permanecer es la fe. Y ahí falló la fe. Y dio un consejo a su esposo, que era un consejo donde ella estaba induciendo a su esposo a la infidelidad. En vez de ella esperar la promesa que Dios le había dicho y de creer que Dios era poderoso para hacerlo, claro. Lo que hace es que le dé mal consejo a su esposo, el cual él lleva a cabo y tiene consecuencias. Tú sabes, Gina, que justamente también por temor, en un momento determinado Abraham puso a Sara en el peligro de también entrar en infidelidad, porque por miedo a que pudieran hacerle daño a él, porque ella era su esposa y era hermosa, él le dijo, di que eres mi hermana y no mi esposa. Entonces, esa mentira a medias, porque sí era media hermana, la puso a ella también en un riesgo parecido. Claro, y nos lleva eso también a la actualidad, cómo no llevarlo a cabo. Hay costumbres paganas, aquí todo el mundo dice que puedes mentir, que una mentirita blanca no es nada, y todo lo tenemos que llevar a la luz de la palabra. Que es el punto clave, porque si nosotros no entendemos que un pensamiento que creemos que es bueno, para lograr lo que nosotros entendemos que es necesario, o que nos gustaría tener, esa costumbre que no ha sido rendida a Dios, va a traer un consejo malo. Un consejo malo. Ese es el punto. Nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia, de nuestras circunstancias. Entendemos que eso no es nada. En Ur de los Caldeos, de donde vienen Abraham y Sara, esas cosas no eran nada. Ese era el pensamiento del mundo en ese tiempo. Tienes un esclavo, tú puedes hacer con él lo que tú quieras. Y ella dice, yo voy a tener un hijo a través de ella. Eso es lo que está diciendo. Pero ella está poniendo en peligro su matrimonio, la integridad de su esposo, la integridad de esa muchacha. Son muchas cosas que peligran cuando nuestros consejos no son los consejos de Dios. Sí, y como vimos ahorita, como la bendición vino a la casa por un buen consejo, ahora vamos a ver, o sea,
todas las consecuencias, así como el mal, traemos el mal a nuestra casa, Claro, por darle sí. un mal consejo Exacto. a nuestro esposo. Eso O es. sea, podemos ver ese contraste también. Sí. Claro, Bueno, otra y vez esa tenemos que familia hacer se dio. una pausa. Así que este comentario quédate ahí para que ahorita lo veamos. Gracias. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, y retomando a Sara, vemos que un buen consejo trae bendición. Un mal consejo trae consecuencias no favorables. Y una de las consecuencias que podemos ver de Sara es que eso trajo rivalidad entre Sara y Agar, su sierva. Habían celos, ira, y había un maltrato entre ellas dos. Al igual que el sufrimiento de Ismael, su hijo, que se tuvo que ir exiliado y salirse de las manos de su padre. Es muy penoso como las consecuencias uno no la ve antes de dar ese consejo. O sea, yo pienso que hay que tener, nosotras las esposas tenemos que tener temor reverente cuando vayamos a darle un consejo a nuestros maridos. Sin duda, sin duda. Solo abrir la boca con sabiduría. Eso es Así. parte de las virtudes de una mujer. Saber cuándo hablar. Realmente la palabra nos dice a todos, prontos para oír, tardíos para hablar, tardíos para airarse. Son las reacciones que uno tiene según va oyendo algo, ¿verdad? Pero otra consecuencia muy difícil fue la de, que hasta el día de hoy la tenemos, que es por la disputa entre Ismael, porque él fue envenenado por su madre, por las cosas que él vio, por la vida que tuvo que empezar a vivir, de la comodidad, de ser el hijo del dueño, a andar por ahí. Son muchas situaciones que él vivió, eso lo agrió. Pero antes de que todo esto pasara, Dios dijo que él iba a ser un hombre agresivo, un hombre fiero, un hombre violento. O sea, antes de que naciera ya Dios lo había dicho, su carácter iba a ser así. Pero la disputa entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, hasta el día de hoy la tenemos. Los primos se están peleando todavía. Los hijos de los dos tíos están peleando. Los israelitas contra los palestinos contra los, los árabes contra los israelitas. Ahí tenemos el cuadro de un mal consejo, puede durar generaciones. Así que hay que tener mucho cuidado en la forma en que se aconseja. Increíble, ¿eh? Dos pueblos salieron de dos hermanos. Lo importante de un mal, un buen consejo. Otro ejemplo que podemos encontrar en la palabra del Señor es un libro que a mucha gente no le gusta leerlo, ¿verdad? Pero ahí encontramos también un mal consejo de una esposa, y esto se trata de la esposa de Job. Si hablamos un poquito del contexto y de quién era ella, pues ella evidentemente era una esposa de un hombre importante. Era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto dice la palabra de él, o sea que habla muy bien de él. Habla de que era un hombre muy poderoso, tenía muchos bienes y había sido favorecido por Dios. Entonces, de repente viene una serie de tragedias a sus vidas, en las cuales pierden a sus hijos, pierden sus bienes materiales. Y cuando llega ya el punto de que el mismo Job es afectado en su salud, pues ella surge con un consejo que ahora vamos a ver que no fue un buen consejo. Habla mucho de su corazón. Sin duda, qué triste, qué triste. Sí, tristemente. Pues ese consejo, Zaida, lo podemos leer en Job 2:9, donde dice: entonces le dijo su mujer,
¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué consejo? Este es el consejo y las palabras únicas que tenemos de la esposa de Job. Increíble que la única vez que se registre cómo tú hablas sea una cosa Sea como así. esa. Una cosa como esa. Sea así. Y como vemos, Orfa, aquí, o sea, si nos ponemos a analizar este consejo que sale de la esposa de Job en este momento, o sea, podemos dividirlo como en tres partes, o sea, que ella reconocía de su esposo. Ella reconocía que era un hombre íntegro, temeroso de Dios, conocía su manera de comportarse. Y conocía su fe. Su fe, en Dios. claro. Esa fe inquebrantable, porque él estaba pasando el momento más difícil, perdieron sus hijos juntos, perdieron los bienes juntos, pero ahora Job está padeciendo un dolor insoportable y ahí es que ella le da ese consejo, en ese momento de dolor Cuando tan estaba grande. Enfermo. Y cómo sale ahí, cómo nos podemos dar cuenta también cómo surge esta incomprensión de ella. Ahí ya vamos, no sabemos, pero me hace pensar en el yugo desigual. O sea, ella no entendía su fe, ella no conocía a su Dios por la incomprensión de cómo él se mantuvo creyendo en Dios. Ella le dice, niégalo. O sea, aún tú retienes tu integridad. Niega a Dios y muérete. O sea, ella no comprendía cómo Dios, a Dios. cómo él podía, Terrible. a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, él podía continuar creyendo en este Dios. O sea, nos hace pensar que mientras esté la bendición, mientras Dios nos bendiga, ese es nuestro Dios. Pero si se va la bendición, Ya, ¿no? niégalo y muérete. O sea, Pero es que es no una- solo dice niega, lo dice maldice. maldice. Wow. Es mucho más, Eso es mucho hay más que de ser- negar. Hay que ser, pero muy osado, decir maldice a Dios. Si Claro. si está hablando de consejo, ¿verdad? Ujú, Si el consejo es maldice a Dios, es porque ya tú pensaste que esa es la solución. Y Orfa, algo importante porque es cierto, ellos acaban de perder 10 hijos, eran que tenían, que no lo dije en el contexto. Acaban de perder sus 10 hijos, es un dolor muy profundo para una madre, pero también el mismo Job estaba padeciendo. Los enfermos. dos. Sí, y como Lisa dijo ahorita, o sea, comparemos, porque vimos ahorita una madre que perdió su hijo. Exacto, la Y tsunamita. podemos, ¿verdad, Lisa? Comparar cómo ella se comportó. Claro. O sea, en medio propio, del dolor claro. tan grande de una pérdida. De Entonces, visiblemente, ¿cuál es la diferencia entre la tsunamita y la mujer de Job? Uno fue En lo términos primero. claros, una pierde un hijo, el otro pierde 10, pero los dos, él y ella lo perdieron. Pero, ¿qué hace la diferencia en las reacciones? La respuesta de una y la respuesta de otra. Su corazón, la condición del corazón. Su relación con Dios. Ahí su está. conocimiento Su relación de con Dios. Bueno, y la tsunamita va a la fuente. Porque tiene esa relación con porque Dios. tiene, ajá. y la mujer de Job se queda en amargura, en dolor, en pérdida Y culpa a Dios. y culpa a Dios. Ahí está el problema. La relación Sí. con Dios es lo que va a hacer diferencia. La diferencia entre cómo respondemos ante los momentos difíciles de nuestras vidas. Porque van a llegar, Cristo dijo, los problemas van a tenerlos siempre. El asunto es cómo cuando llega el golpe, y de ahí la parábola que el Señor nos hace del hombre sabio y del hombre necio, estamos hablando de mujeres necias y mujeres sabias. Dice, tu casa va a ser golpeada por las tempestades, los vientos, las aguas, los ríos desbordados. Va a llegar ese momento a tu vida, pero ¿cómo tú respondes? ¿Sobre una base firme o sobre una base débil? Eso me hace recordar Proverbios 31, 26, que es un consejo de cómo es la mujer virtuosa, como debemos ser cada una de nosotras. Que dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está siempre en sus labios, ¿verdad? La Muy ley conte- de clemencia. La ley de clemencia. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo fue ese consejo? Si maldice a Dios y muérete. ¿Qué había visto ella de su esposo? En estas noticias terribles que recibieron tanto ella como Job, se postró al piso, adoró, no culpó a Dios, dijo, desnudo vine, desnudo me voy, Jehová dio, Jehová quitó. Él reconocía todo lo que Jehová le había dado tantos años. Él era agradecido, en medio del dolor, él iba a su fuente, a Dios, y nunca lo culpó. Y esto lo veía la esposa, pero que ella lo que entendía que ya era hora de maldecir, como tú dices, y dice maldícelo. Y luego dice maldícelo, su consejo, y luego muérete.
Ahí no hubo ninguna palabra de consuelo para su esposo, los dos estaban en dolor. Pero su esposo en ese momento hasta sufría en su piel. Exacto. Era terrible lo que él tenía, unas tumoraciones ulcerosas, con Claro. mucho dolor, muy terrible. Y ahí nos hace recordar a veces que el dolor, cuando no vamos a la fuente, lo que hace es un corazón endurecido, o un corazón lleno de amargura. Ella habló de un corazón endurecido, de un corazón que no le pudo dar un cuidado a su esposo en ese momento que lo necesitaba, o una palabra de consuelo. Lo interesante es, hablando ya casi terminando de estos consejos que hemos visto, consejos buenos, una que lo da y el esposo escucha, un consejo bueno, el esposo lo escucha pero no hace caso. O sea, tú puedes dar un buen consejo y eso no garantiza que él lo vaya a hacer, pero lo que Dios te pide es que lo des. Y luego vemos 2 consejos malos, una persona que da un consejo feo, malo, y la persona no hace caso. Pero vemos a este caso, en el caso de Job, que Job habla y quien la aconseja es él. No le llama, Y le pone como nombre. que le llama la atención. Exactamente. Es esa forma de él hablar, cuando dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué está diciéndole él? Que ella Necia, estaba siendo Necia, que no hay sabiduría en su Hablamos palabra. con necedad. Entonces, en un momento como ese, vemos de nuevo el crecimiento de este hombre, porque pudo decirle muchas cosas a ella, ¿verdad? Muchas cosas. Muérete tú, etcétera. Reaccionar al mal consejo, pero lo que él hizo fue decirle, has hablado como una mujer fatua. ¿Cómo es posible que tú digas eso? Entonces, muchas veces, gracias a Dios, cuando una mujer no dice lo que debe decir, si el esposo está cerca de Dios, va a decir lo correcto. Y queremos concluir diciendo, ¿cómo tú aconsejas? Tú, en tu casa, siendo esposa, ¿cómo tú aconsejas a tu esposo? ¿Eres la mujer sabia o eres la mujer fatua? Dios permita que tú puedas, oyendo estos consejos, traer a tu casa bendición, porque le des ese primer lugar a Dios. Y traigas bendición a tu esposo, porque eres ayuda idónea. Dios sigue diciendo que tú eres ayuda idónea. Que puedas alinearte a esto que es bendición desatada por Dios. Cuando la mujer habla, dice, no reaccionando por su dolor, por su maltrato, sino haciendo lo que Dios pide, puedas traer bendición a él y a tu descendencia. Que Dios te bendiga, las bendiga. Nos unimos en el amor de Cristo, pidiéndoles, pon atención a esto. Hay muchos malos consejos hoy. Escucha el consejo de Dios y hazlo conforme a su voluntad. Dios te guarde.